Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestra novena sesión del taller extraescolar Textos Autobiográficos. Les envío un cordial saludo ahorita que están viendo la grabación y bueno, les deseo un excelente inicio de semana, iniciando con el día de hoy, que es un día feriado y espero que se encuentren pues descansando tranquilamente en sus hogares. Bueno, los puntos de la novena sesión es profundizar en qué son los recursos literarios. Seguramente la gran mayoría de ustedes que ya estuvieron en otros cursos, pues con una temática similar, pues lo tiene como bastante claro, pero bueno, no está de más como refrescar el aspecto de los recursos literarios. Vamos a profundizar también en la construcción de metáforas porque recuerden que ya estamos arrancando con el bloque 2 y aquí, bueno, pues si bien en el bloque 1 ya estuvimos pues profundizando en identificar los acontecimientos significativos de nuestra vida, ahora en este segundo bloque vamos a pulir todavía más todos esos aspectos de escritura que nos permitan pues comunicar de mejor manera, de manera más novedosa. Habrá quien le diga de forma más bella, pues todas nuestras ideas, sentimientos, opiniones al respecto. Bueno, y si nos da tiempo, al finalizar les quiero compartir un video también sobre los signos de interrogación y exclamación, porque también es importante, recuerden, no perder de vista las reglas ortográficas de escritura. Bueno, vamos a comenzar con, primero, haciendo una diferenciación entre lo que es el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Seguramente ustedes han escuchado como, pues está como muy de moda cuando dicen, es que literal me infarté. La verdad es que no está bien empleado la gran mayoría de las veces cuando utilizamos el término literal, tanto refiere literal sus es decir, que percibir esos sentidos y darla por hecho. Y el lenguaje figurado se refiere a que nosotros utilizamos una forma de ver el mundo, de percibirlo con nuestros cinco sentidos, en el que sabemos que no están ocurriendo tal cual. Se nos está comunicando, pero aún así logramos percibirlo de alguna forma. Cabe decir que tanto el lenguaje literal como el lenguaje figurado son utilizados en nuestra cotidianidad. Y bueno, es solamente importante pues acotar algunas definiciones, algunas precisiones al respecto, ¿no? Para entender las diferencias. El lenguaje literal, no literario, el lenguaje literario estamos aquí refiriéndonos a la escritura creativa, pero el lenguaje literal se utiliza para expresar ideas de manera directa, precisa y conforme el significado exacto de las palabras en el diccionario. Es como les decía, esta realidad que puede ser comprobada a través de nuestros diferentes sentidos. Las características de este el lenguaje literal es que no admite dobles sentidos ni interpretaciones adicionales, busca la mayor claridad y exactitud en la comunicación. Es por eso que cuando nosotros escribimos, por ejemplo, textos académicos, no sé si en su trayectoria ya ustedes han pues escrito algunos ensayos académicos, se les pide la mayor precisión posible, evitar cualquier tipo de expresión que denote algún doble sentido, algún enjuiciamiento, sino que se nos pide ser objetivos, ser científicos, es decir, que no utilicemos el lenguaje de una forma que se pueda prestar a una interpretación distinta a la que nosotros estamos dando. Por ejemplo, cuando yo digo la mesa es de madera, y si me encuentro ante una mesa que de verdad es de madera, que está construida por madera, pues aquí literalmente estoy haciendo una descripción de la mesa. Entonces, el lenguaje literal siempre va a referir a los hechos tal cual y que en estas descripciones yo puedo, más bien estoy hablando tal cual, los significados se encuentran en el diccionario, pero también ante mis ojos y que los puedo percibir con todos mis sentidos.
En cambio, el lenguaje figurado se utiliza para expresar ideas de manera creativa, empleando palabras en un sentido distinto, a menudo para evocar emociones, crear imágenes o transmitir significados profundos. Este requiere de la interpretación muchas veces del contexto, ¿no? Aquí en el lenguaje figurado pues empleamos metáfora, hipérbole, comparación, etcétera. Por ejemplo, si yo digo que una persona tiene el corazón de piedra, ustedes sabrán que no estoy empleando el lenguaje literal, porque literalmente ningún ser humano puede tener un corazón de piedra. La característica del corazón, pues es que tiene tejidos, tiene células, tiene sangre, un sistema nervioso, etcétera. O sea, no somos las personas de piedra. Quizás salvo algunas condiciones que por ahí seguro puede haber, pero sabemos que una persona no puede vivir con un corazón de piedra. Entonces, si yo digo eso, ustedes saben que no me encuentro en la dimensión de lo literal, pero sí en la dimensión del lenguaje figurado. Entonces, la distinción es que el lenguaje literal pues expresa las cosas tal y como son, mientras que en el figurado pues utilizamos significados simbólicos o imaginativos que pues me ayuden a comunicar lo que siento. Un ejemplo también está aquí apareciendo en su pantalla. Yo puedo decir, viví una emoción muy intensa, no sé, a lo mejor alguna tragedia, ¿no? Que se me aconteció, no sé, a lo mejor mi gatita se enfermó o la atropellaron, por ejemplo, y entonces yo describo ese momento como viví una emoción muy intensa. Pero también para comunicar que fue tan intenso que yo sentí que se me salió el corazón del pecho. Entonces, cuando yo vi a mi gatita cruzar la calle, se me salió el corazón del pecho. Sabemos que de manera literal, si eso hubiera pasado, que se me hubiera salido el corazón del pecho, pues ni siquiera estaría viva. Yo ya no tendría condición de viva, ¿no? Porque eso no es posible que yo pueda vivir, seguir viviendo como si nada, si se me sale el corazón del pecho. Científicamente, pues eso o sea, científicamente, médicamente, eso me pone en otra condición. Pero desde un lenguaje figurado, si yo les estoy contando esta anécdota y les digo es que se me salió el corazón del pecho, ustedes perfectamente me entenderían y sabrían que lo que estoy diciendo es que fue muy fuerte la emoción, fue muy fuerte ver lo que estaba pasando, ¿no? Lo mismo cuando utilizamos frases cotidianas como eh, lo sentí como un balde de agua fría. Literalmente nadie va y nos avienta un balde con agua fría, pero la sensación que sentimos en el cuerpo cuando estamos ante una noticia que puede ser muy impactante, pues es que de verdad nuestra piel hasta se enchina, se pueden entumecer las manos y entonces esas características que sentimos ante noticias muy fuertes lo podemos comparar a que si, por ejemplo, nos tiraran un balde de agua fría o si nos sumergimos a, a agua fría, ¿no? Entonces, a esto nos referimos cuando utilizamos lenguaje literal y versus lenguaje figurado. Es importante tener clara la distinción porque cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un ensayo académico o científico, regularmente nos tenemos que situar en el lenguaje literal. Ustedes, si ustedes revisan textos de medicina, textos de biología, de botánica, incluso textos de ciencias sociales, textos de historia, etcétera, pues casi siempre se centran en el lenguaje literal, en un lenguaje muy descriptivo en el que no quepa una mayor interpretación, pues en el plano de la imaginación, sino que literalmente nosotros aterrizamos en la descripción de los acontecimientos, de las cosas, etcétera. En cambio, en el lenguaje figurado podemos permitirnos todas estas licencias. Podemos decir, por ejemplo, es que yo viví en esas épocas como miel sobre hojuela. Podemos decir eso y nadie nos va a decir que no es serio, porque en el lenguaje figurado se permiten estas cosas que para lograr entenderlos la mayoría de las veces tenemos que situarnos en el contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo no todo es miel sobre hojuela, habrá algún
alguna región, algún contexto que no me entienda qué quiere decir miel sobre hojuela. Pero si yo lo digo aquí, estoy segura que ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, entonces es importante hacer esta distinción, por eso es que yo, pues al inicio de la sesión les comentaba que ahorita está muy de moda esto de literal, me morí. Literal se me fue el camión y me morí. Pues no está bien dicho, porque literal nadie se murió. O sea, literalmente la persona que te está contando que si se le fue el camión y la dejó ahí en la parada y se le hizo tarde y literal murió, pues no puede ser porque si se hubiera muerto no pudiera estarte contando qué le pasó eso. O sea, literal no se murió. Pero se está utilizando mucho esta palabra como para tratar de decir lo que con el lenguaje figurado ya decimos, que es que me impacté tanto y que me provoca tanto estrés que casi me da ahí el infarto, ¿no? Entonces, bueno, solo para que ustedes sepan que ante esas frases no están haciendo un uso correcto de la palabra literal, de acuerdo al diccionario, ¿verdad? Bueno, entonces los recursos literarios, pues precisamente, pues entran en la dimensión del lenguaje figurado. Son herramientas que nosotros utilizamos para enriquecer, embellecer y dotar de múltiples sentidos a los textos literarios. Eso no significa que los recursos literarios sí somos más conscientes de estos cuando escribimos, porque ustedes recordarán que los escritores siempre buscan formas novedosas de transmitir sus ideas, etcétera. Es cierto que somos mucho más conscientes de los recursos literarios, por eso se les llama así cuando escribimos, pero eso no impide que en la vida cotidiana nosotros utilicemos algunos de estos recursos como la metáfora. Por ejemplo, cuando nosotros decimos esto que es tan cotidiano de es que se me puso la piel de gallina. Sabemos que literalmente no se nos puso una piel como la del animalito, ¿no? Como la de la gallinita, pero hacemos una comparación para dar a entender que, mira, me puse como arisca, etcétera, ¿no? Entonces, los recursos del lenguaje figurado también los utilizamos en la vida cotidiana. Eso no cabe la menor duda. Y de hecho, estos recursos también reflejan la cultura en la que vivimos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros decimos la frase o hemos escuchado la frase que dice, trabajar como negro para vivir como blanco. Esto es un dicho que es, aquí el recurso literario que se utiliza es la sinécdoque. La sinécdoque es la parte por el todo. Por ejemplo, si yo digo trabajar como negro, pues me estoy refiriendo a un tipo de organización social que en nuestra historia como especie, pues ha sido, bueno, por ejemplo, la historia de Nelson Mandela, ¿no? Donde tenemos un contexto de segregación racial en el que las personas negras están apartadas de las personas blancas, o por ejemplo, en Estados Unidos, antes de la guerra civil, bueno, todavía mucho después, todavía ahora, yo creo, ustedes seguro han visto películas como Forrest Gump, otro tipo de películas en los que las personas negras pues trabajaban para las personas blancas. De hecho, hay esta película Django con Leonardo DiCaprio en la que se habla como bastante de esta situación muy triste, ¿no? En la que, bueno, pues la esclavitud pues era permitida, pero casualmente las únicas personas que eran esclavas pues eran las personas negras. No había esclavos blancos, los blancos eran los dueños de las personas negras, o sea, era una realidad, no había esclavos blancos. Entonces, pues sí, aquí el color de piel pues determinaba mucho tu vida. E incluso cuando pues existieron las primeras personas de color, las primeras personas negras, en obtener su libertad a través de todas estas luchas y demás, y que tenían un papel que decía tal persona es libre, se les cuestionaba muchísimo su libertad porque eran personas con un color de piel no blanco y decían, ¿cómo? A ver, no, muéstrame tu papel de que eres libre. Ah, bueno, aquí está. O sea, realmente era muy fuerte, ¿no? Entonces, este tipo pues más bien la historia con la que nuestras culturas han crecido, y, o sea, me refiero culturalmente, las sociedades, cómo se han desarrollado, toda la historia que nos acontece detrás, pues se van reflejando en refranes como este, ¿no? Cuando nosotros decimos trabajar como negro para vivir como blanco, ¿qué significa? Pues que vas a
trabajar muchísimo porque nuestro imaginario de las personas negras, pues es que están todo el tiempo trabajando porque son las personas esclavas. Mientras que quien disfruta de ese trabajo, pues los amos, los dueños, que históricamente han sido personas blancas. En muy pocos contextos las personas blancas han sido sometidas por poblaciones negras, o poblaciones indígenas o racializadas. En muy pocos momentos de la historia de la humanidad, al menos la historia moderna, ¿no? A partir de la Edad Media, hace 500 años, las personas blancas han dominado a casi la gran mayoría de los grupos étnicos de todo el mundo. Entonces, claro, nuestro imaginario es que quien vive bien, pues es una persona blanca, rasgos pues europeos, finos y demás. Entonces, este refrán que a lo mejor pasa desapercibido, pues es un refrán que demuestra estos imaginarios racistas, ¿no? Que no necesariamente actualmente pues estén ocurriendo, pero lo que delatan es que voy a trabajar muchísimo, como solemos asociar a las personas negras al trabajo, para poder disfrutarlo. Y entonces asociamos este goce, esta libertad con personas blancas. Y esto es un hecho histórico, no estoy aquí yo inventando, realmente hay ya muchísimo análisis sobre cómo los refranes y los dichos de las sociedades precisamente nos muestran o son resultado de procesos históricos, socioculturales que han definido a las sociedades. Entonces, pues habrá quien diga, realmente estos recursos literarios también se utilizan en la cotidianidad, solo que pues cuando nosotros escribimos somos más conscientes de estos precisamente por la búsqueda de originalidad, de belleza, de poder darme a entender, ¿no? Bueno, aquí se están proyectando algunos recursos y hay una clasificación también que es interesante, que no es que no las tengamos que aprender, pero bueno, pues ahí está el dato. Hay recursos léxicos semánticos que juegan con el significado de las palabras como la metáfora. Fíjense que la metáfora es un recurso que ha sido muy estudiado también a nivel científico. Hay muchísimas investigaciones lingüísticas al respecto que han llevado a muchos estudiosos del tema a concluir que nuestro pensamiento más fundamental de los seres humanos es un pensamiento metafórico. Constantemente, si no es que todo el trabajo conceptual, mental que hace el cerebro, lo organiza a través de una comparación. Nosotros damos significado a nuestra vida a partir de establecer semejanzas entre conceptos, no que yo me compare con otra persona, sino entre conceptos, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía de, ay, recibí una noticia tan fuerte que lo sentí como un balde de agua fría, estoy haciendo una comparación entre cómo mi cuerpo, que se pone tenso, siento hormigueo, se me pone chinita la piel, cómo comparo esta sensación con, por ejemplo, que me caigo agua fría, que yo me meta en agua fría, ¿no? Que es como, ay, tensión y de pronto no me lo espero, etcétera. Aquí hacemos un ejercicio de comparación, ¿no? A eso se refieren los estudiosos con que la metáfora realmente es una estrategia conceptual que los seres humanos utilizamos independientemente de si lo hacemos con intención creativa o poética, sino que fundamentalmente lo hacemos para entender nuestra realidad. Ya hacia la tercera semana del bloque 2 o a lo mejor en la siguiente vamos a leer un texto que precisamente profundiza en esto y que a mí me parece muy, muy interesante. Pero bueno, hay otros recursos, ¿no? Eh, el oxímoron, la personificación también la utilizamos bastante, que es pues atribuirle características humanas a algún objeto, algún sentimiento que pues propiamente no lo tiene, que en el plano literal no lo tiene, ¿no? Recursos fónicos que juegan con el sonido de la palabra, como la literación, la onomatopeya. Fíjense que Juan Rulfo, en uno de sus libros, me parece que es Pedro Páramo, bueno, ya ven que
si han leído a Juan Rulfo, si saben un poco de este autor, él se concentra mucho como en los escenarios como muy áridos, como muy secos. Ahorita que está la película del Perro Páramo en Netflix, como que las imágenes tienden mucho a ser en sepia y bueno, toda la cuestión de los fantasmas. Y él tiene una frase que también ha sido estudiada por investigadores al respecto que dice, el chicalote se marchita. Es un personaje que está describiendo precisamente pues el otoño en un paraje bastante desértico y la frase que Juan Rulfo utiliza como para describir esto es el chicalote se marchita. Y lo que los estudiosos dicen al respecto es que él juega con el sonido. Si nosotros pues evocamos el sonido de una hoja cuando está seca y nosotros la aplastamos, cruje y hace como tsh, tsh. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, caminando sobre hoja seca, si pues ustedes escuchan, cuando pisamos es como tsh, tsh, tsh. Entonces, él al emplear la la che, las, la letra che, pues él está a través del sonido evocando el sonido de cuando nosotros pisamos las hojas secas. Por eso es el chicalote se marchita. Como ch, ch, ch. Eso, bueno, pues es muy complejo y es pues una aportación a la literatura bastante interesante y que nos muestra que los recursos literarios pues son podemos establecer esta comparación, porque también si ustedes lo analizan, puede ser una comparación metafórica entre cómo se escuchan, o sea, la comparación es cómo se escuchan las hojas a la letra che, ¿no? Y cómo puedo utilizar yo palabras con la letra che para que cuando el lector lo lea diga, claro, ch, 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 ¿no? El chicalote se marchita. Bueno, ese es un ejemplo. Y luego tenemos también los recursos gramaticales que juegan con el orden de las palabras en la oración. La anáfora, el hiperbatón. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerden cómo hable este personaje de Yoda, el personaje de Yoda, el de Star Wars. No sé si ustedes, bueno, han visto las películas, pero este personaje siempre altera el orden de las oraciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, no me acuerdo, pero dice algo así como, el camino debes tú seguir, ¿no? Le dice a uno de sus discípulos, en vez de decirle, tú debes seguir el camino, él altera el orden y este personaje de Yoda hace muchísimo eso, ¿no? El camino debes tú seguir, ¿no? Y bueno, se escucha distinto, da como una imagen distinta. Esto, por ejemplo, por ejemplo, la anástrofe, se le conoce, que es esta alteración, ¿no? De las palabras. Pero bueno, así hay muchísimos ejemplos. Ustedes pueden seguir profundizando. Al final de lo que se trata es, por un lado, pues embellecer los textos, buscar una forma original de transmitir nuestros sentimientos, opiniones e ideas. Y por otro lado, es precisamente encontrar la forma más correcta para transmitirlo. Por eso, en sesiones pasadas, yo les preguntaba, bueno, pero esto cómo te afectó, cómo lo transmitirías, porque también es importante pensar no solo lo que estoy contando, sino el cómo lo estoy contando. Por ahí Dulce había hecho un ejercicio bastante interesante sobre su abuelo. En vez de decir que tenía piel morena, decía su piel tostada. Esto también es una forma de decirlo. Pero bueno, vamos a... bueno, entonces, ya para entrar de lleno a la metáfora, a mí todo lo que tenga que ver con recursos literarios me parece muy interesante, pero sin duda la metáfora es por excelencia el recurso literario, ¿no? El recurso literario, y ya les decía yo que hay muchísimas personas, muchísimos investigadores, científicos sociales que dicen realmente nosotros comprendemos el mundo a través de un ejercicio similar al de construir una metáfora. Y con esto ya les comentaba, no solo poético, sino también cotidiano. Pero bueno,
La metáfora es una figura retórica o recurso literario que consiste en trasladar el significado de un término a otro término, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos, sin usar palabras comparativas explícitas como o parece. Su propósito es enriquecer el lenguaje, expresar ideas de manera más visual, emotiva o creativa y facilitar la comprensión de conceptos abstractos a través de imágenes concretas. Esto ha sido fundamental para la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay personas que dicen que cuando nosotros hablamos sobre la creación de textos, utilizamos muchísimos verbos que tienen que ver con la construcción. Construir un discurso, o por ejemplo con el bordado. Vamos a hilar las ideas, ¿no? Y realmente ahí se están utilizando verbos que refieren a otros conceptos, ¿no? Y que nos ayudan a entender el concepto de escribir o el concepto de creación literaria. Y bueno, un ejemplo de la metáfora es cuando nosotros, en vez de decir el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Esta sensación de que el tiempo es muy rápido, en vez de pues decirlo así, que la verdad puede ser pues tan literal que si yo lo escribo así, pues la verdad es que no tenga tal vez un impacto en quien me lea, pero para ser pues más embellecedor o para darle una imagen a eso que estoy diciendo, puedo decir, el tiempo es un río que fluye sin detenerse, ¿no? Entonces estoy haciendo una comparación entre el tiempo, que es una cosa abstracta, y con abstracta nos referimos a que no puede ser visto, no puede ser tocado. Por ejemplo, si yo veo un río, puedo meter mis pies, puedo tocar el agua, aunque se me va a ir el agua, pero voy a quedar mojada de mis manitas, lo puedo sentir, lo puedo oler. El tiempo, cuando me refiero a abstracto, es que yo no lo puedo tocar. O sea, lo puedo sentir, puedo ver que transcurre, puedo ver que transcurre el día, la noche, y lo veo a través de que se oscurece, etcétera, pero yo no lo puedo tocar. Yo no puedo tener una cápsula del tiempo como tal, ¿no? Entonces aquí, pues, establecemos esta pues, analogía para decir el tiempo es un río que fluye sin detenerse, ¿no? Entonces se compara el río, el tiempo, que es un concepto abstracto, con un río para enfatizar su carácter continuo y fugaz. Aquí también es importante que las metáforas suelen establecerse por cuestiones que se parezcan, ¿no? Como ya lo decíamos, el balde de agua fría, pues esa sensación de agua fría se parece mucho a cuando yo recibo una noticia, ¿no? El adormecimiento, el impacto, ¿no? Por ejemplo, cuando nos cae agua fría así, ¿no? Entonces, aquí en esta metáfora de el tiempo pasa muy rápido, ¿con qué? ¿Con qué lo puedo yo comparar? Yo no podría comparar al tiempo. Si yo lo que quiero decir es que el tiempo pasa muy rápido, yo no podría compararlo, por ejemplo, con el avanzar de una tortuga, porque una tortuga, una característica de la tortuga, una de las características más observables es que ella va muy despacio, no va al ritmo de una persona, va muy despacio. Entonces, no lo puedo comparar con la tortuga a menos que yo quisiera decir el tiempo pasó tan lento como el caminar de una tortuga. Pero si yo lo que quiero decir es que pasa rápido, tengo que compararlo con un objeto, cosa, elemento de la naturaleza que precisamente tenga este mismo carácter continuo y fugaz, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un video sobre la construcción de metáforas que me pareció, pues bueno, que contribuye mucho a lo que estamos señalando. De cualquier forma, yo lo voy a colgar en el foro avisos para que ustedes también lo puedan ver con más calma. Construcción de metáforas, o cómo ver la realidad con ojos de escritor. Las metáforas no las inventaron los poetas, sino la gente normal, como tú. Si dices que el profesor de matemáticas es un ladrillo, o que en el autobús se viaja como en una lata de sardinas, o que el mercado de mi barrio es un hormiguero, estás utilizando metáforas. Porque asociar dos conceptos que pertenecen a dos mundos diferentes, es decir, construir metáforas, es una de las cualidades específicas que solo se da en la especie humana. Un ladrillo no se puede parecer a un profesor de matemáticas si no es a través de un salto de la imaginación. Por ejemplo, si un chico, un poco cursi, todo hay que decirlo, le dice a su novia, vida mía,
te entrego mi corazón. La chica se pondrá tan contenta, pero no correrá a contratar a un cirujano cardiovascular para que le estirpe el corazón a su novio. Ella sabe que eso es una metáfora, sin que nadie se lo explique. Las metáforas se utilizan en todos los géneros literarios, aunque muchas de ellas, como has visto, han pasado a usarse también en el lenguaje coloquial. Pero inventar metáforas nuevas, como hace Gómez de la Serna en sus greguerías, es un trabajo puramente literario. Escucha estas metáforas en forma de greguerías que escribió Ramón Gómez de la Serna. La tinta es la sangre de los bolígrafos. La T es el martillo del abecedario. La cabeza es la pecera de las ideas. El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado. Las lágrimas desinfectan el dolor. Los párpados son las persianas de los ojos. La S es la serpiente del abecedario. Las chinchetas son los paraguas de los enanitos. Los lagos son los charcos que quedaron del diluvio. Y ahora llega tu turno. Ya ves que no se trata de escribir el Quijote, sino de sacarle punta al lápiz de tu imaginación. Fíjate cómo Ramón Gómez de la Serna utiliza los objetos más comunes e intenta compararlos con otros sin necesidad de explicar por qué. ¿Acaso es necesario aclarar qué relación hay entre una chincheta y el paraguas de un enanito? Fíjate en lo que hay a tu alrededor, dentro de los armarios, en la cocina de tu casa, en la calle, en tu propio cuerpo. Todo puede ser objeto de metáforas. Y el trabajo de los escritores, en gran medida, es el de observar la realidad con otros ojos y descubrir otros mundos que están dentro de ella. Llegó la hora. Aguza el ingenio y mira lo que hay dentro y fuera de ti con ojos de escritor. Imagina objetos mucho más grandes o mucho más pequeños de lo que son en realidad. Piensa para qué otra cosa pueden servir. ¿Serás capaz de escribir 15 metáforas o greguerías como las que Ramón Gómez de la Serna ha escrito? Seguro que sí. Bueno, y como ya les decía, y ya también lo dijo, ¿no? La persona de este video, pues en efecto las metáforas están, ¿no? En nuestra vida cotidiana, están en la literatura, y cuando nosotros estamos en el plano de la literatura, lo que buscamos son metáforas, pues, creativas, metáforas que precisamente nos arrojen a ver nuevas maneras de ver el mundo, nos lleven a nuevas imágenes. Aquí esto que mencionaba él, ¿cómo decía él? La cabeza, ¿cómo decía? La cabeza es algo de... Esperen. Ujú, ujú. Esto que él comentaba, ¿no? Que la cabeza es la pecera de las ideas. Pues es como, ay, bueno, sí, sí es una imagen como interesante ver cómo las ideas están pues ahí dando vueltas, como el pececito que hace un pececito en una pecera, no dar vueltas, estar ahí, ¿no? Entonces de pronto pues podemos establecer esas comparaciones. Y un aspecto muy importante de las metáforas cuando son novedosas, cuando sorprenden e impactan, es precisamente aquellas metáforas que están bien pensadas, que nos llevan a plantearnos realmente la reflexión de un nuevo significado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que mi mamá es una flor del jardín, bueno, es bonito, es interesante, pero ¿qué significa? ¿Qué semejanzas hay entre tu mamá y las flores? A ver, pensamos, ¿cuáles son las características de las flores? Tienen colores, tienen espinas, pero por ejemplo hay flores que ante la primera lluvia se caen. O al contrario, hay flores que resisten la lluvia, que resisten incluso temporadas muy largas sin lluvia, que están como
bajo el sol. Hay otras flores que si no las riegas un día se mueren. Hay flores con espinas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que pensar qué característica de estas flores comparte con tu mamá, ya sea con un aspecto físico o con algún rasgo de su personalidad. Entonces, decir por decir cosas es interesante, está bonito, está bien, pero cuando ya estamos en el plano de la escritura creativa, las metáforas que decimos tienen que tener un sentido, un propósito, como lo veíamos en Gómez de la Serna en su texto de Greguerías. Entonces, ¿cómo construimos metáforas? Primero, fundamentalmente, pensamos en algún concepto, emoción o imagen que buscamos transmitir a través de la escritura. Después pensamos en alguna característica que deseamos destacar de dicho concepto. Por ejemplo, en lo que yo les decía de comparar a una madre con una flor, que es algo muy común que se hace, lo que yo quiero transmitir, pues, es la personalidad de mi mamá. Yo lo que quiero destacar de mi mamá es que tiene una personalidad bastante resistente. Entonces voy a buscar a mi alrededor otro concepto que posea esta misma característica de fuerza. Y ya lo veíamos en ejercicios pasados. Por ejemplo, de mi entorno, ¿qué es fuerte? Por ejemplo, los cactus. Los cactus son plantas que son muy, muy resistentes a las lluvias, a los vientos. Los vientos difícilmente les quitan su forma, a diferencia de las ramas, y se defienden mucho. Uno no puede agarrar un cactus así como así porque tiene pequeñas espinas, se defienden, logran tener esta autonomía, son bastante resilientes porque dan en contextos muy áridos, pero también se han adaptado a contextos pues más húmedos, ¿no? Entonces yo puedo establecer una comparación entre mi mamá y un cactus. Entonces, al combinar ambos conceptos surge una nueva metáfora, pero como les digo, es cuestión de pensar qué características yo quiero comparar de esos dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, también es algo muy común decir que una persona que tiene ojos azules es como los ojos color del mar, ¿no? Y entonces tenemos que hacer nosotros un ejercicio de semejanza. ¿Cuáles son las características de semejanza entre los ojos color azul de una persona y el mar? Que, bueno, esencialmente dicen que no es azul, que más bien refleja el color del cielo, pero pues que a nuestros ojos se ve azul, ¿no? ¿Cuáles son las características? Pues que tanto los ojos azules como el mar comparten el tono. Entonces tenemos una primera característica de semejanza por el color, por la imagen. Luego, culturalmente, nosotros asociamos a que los ojos pueden transmitir emociones profundas y misteriosas, al igual que el mar, que surgiera una profundidad inmensa y desconocida. El mar abierto, pues es algo que culturalmente nos causa como mucho misterio, nos genera esa sensación de que pues es inmenso, y de que puede haber muchas cosas, ¿no? Entonces, una metáfora construida a partir de esta semejanza puede ser: sus ojos eran un par de océanos profundos. Y con esto estamos reflejando la inmensidad y el misterio del mar azul en una persona que tiene ojos color azul, ¿no? Otro ejemplo de cómo de cómo podemos construir metáforas es la metáfora que podemos pensar es: sus plumas eran hilos de oro bajo el sol. ¿Qué significa esto? Bueno, que estoy comparando las plumas del ave que estamos viendo en la pantalla con pues hilos de oro, ¿no? Que están bajo el sol. Primera semejanza que se establece entre estos dos conceptos, que si se dan cuenta los dos conceptos son pues son objetos, ¿no? Aquí no estoy comparando una emoción, sino como dos cosas que sí existen, ¿no? Pero a pesar de ello yo puedo hacer metáforas. Aquí la primera semejanza es el color. Las plumas rubias o doradas se asemeja al tono brillante del oro, que también tiene esta cualidad de ser amarillo y de proyectar luz, ¿no? Luego también el brillo, tanto el oro como la pluma o el cabello, también puede funcionar para el cabello, iluminado por el sol, comparten el resplandor llamativo.
También tenemos al decir sus plumas eran hilos de oro bajo el sol, también tenemos que al referirnos a los hilos se evoca la idea de algo fino, delicado, cuidado, similar a la apariencia de cabellos bien tratados, ¿no? Valor y belleza, pues culturalmente el oro es símbolo de algo valioso, cualidades que la metáfora traslada pues a las plumas, ¿no? Culturalmente no compararíamos el oro con algo sin valor, sino que pues el oro en sí mismo, por nuestra sociedad, le damos un valor. Entonces, al decir que algo es como el oro, pues también tiene esa belleza y ese valor. Bueno, aquí les voy a pedir que por favor realicen una actividad pues que ustedes vayan reflexionándola en su casa y demás. Vamos a ir realizando metáforas para que podamos revisarla en nuestra próxima sesión síncrona. Vamos a construir metáforas. Lo primero que vamos a hacer es realizar una lista de objetos que sean concretos, que nosotros podamos percibir con nuestros sentidos, tales como las montañas, los ríos, el sol, etcétera. Luego vamos a realizar una segunda lista de emociones o conceptos abstractos, como el amor, miedo, felicidad, tristeza, esperanza también, etc. Luego vamos a elegir un objeto, vamos a tener nuestras dos columnas, vamos a elegir un objeto de la primera lista y una emoción de la segunda lista, encontrando una semejanza entre estos dos. Por supuesto que la semejanza la vamos a establecer nosotros, porque la segunda lista es de emociones o conceptos abstractos. Como son abstractos, pues no es que se parezcan visualmente a una montaña o un río, como en el caso del ave y el oro, sino que esa semejanza se establece, la vamos a establecer nosotros. Por ejemplo, puede compararse el sol, que es un objeto concreto, con la felicidad, que es el sentimiento. La felicidad es un sol que ilumina incluso en los días más oscuros. Es un ejemplo. Pueden ustedes comparar el sol con la esperanza, el sol con el miedo. Esta comparación es poco usual en nuestra cultura, pero bueno, puede funcionar. Hay puntos que ustedes jueguen con esto, ¿no? Comparar el río con la esperanza, el río con el miedo, no sé, ustedes jueguen. Una vez que establezcan y hayan construido su metáfora, van a responder a las dos preguntas. ¿Qué tienen en común estas dos palabras? Si mi metáfora, por ejemplo, es la felicidad es un sol que ilumina incluso los días más oscuros, ¿qué tienen en común las dos palabras? Tengo que explicar por qué hice esta asociación y por qué la relaciono de esta manera, ¿no? Bueno, pues la relaciono de esta manera porque el sol pues es un elemento natural que nos hace sentir como más alegres y que pues gracias al sol nosotros podemos ver, ¿no? A lo largo del día y la felicidad pues se siente como cálida, se siente pues iluminada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que explicar esa relación, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tienen en común estas palabras y por qué estamos relacionándolas? Esta actividad, más que enviármela a mi correo, quienes sí puedan anotarse en la lista de asistencias, que recuerden va a estar disponible en el foro avisos durante 24 horas. Ustedes pueden ir después de ver esta sesión, pueden ir a la lista de asistencia y, bueno, registrar. Y ahí también me gustaría que, bueno, ya ustedes ponen su asistencia. No necesitan enviarme esta actividad porque me gustaría mucho que esta actividad pudiéramos revisarla de manera conjunta el día viernes en nuestra sesión síncrona. A menos, claro, que ustedes necesiten pues tener necesiten ustedes tener su asistencia una vez que ha cerrado el formulario de asistencia, pues ya, entonces envíen esta actividad autónoma de mi correo para que puedan tenerla. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden que cualquier duda yo estoy pendiente. Y bueno, para cerrar esta sesión vamos a ver ahora un segundo video que bueno, ya no tiene pues necesariamente algo que ver con
las metáforas, pero que me gusta pues proyectarlo porque tiene que ver con los signos eh, de, de exclamación, etcétera, que también ya hemos estado pues trabajando aquí. A ver. Bueno, y este video, como ya les decía, pues es más que explicarnos el uso de los signos de interrogación y exclamación, que bueno, es algo que se comentó en sesiones pasadas, que pues sí había claridad al respecto, porque ustedes pues son asiduos lectores. Eso nada más como un dato cultural, ¿no? Sobre por qué en español sí utilizamos signos de interrogación y exclamación. Vamos a ver el video y regresamos para comentarlo. ¿Sabían que los signos de exclamación e interrogación que ponemos al principio solo se usan en español? El español es la única lengua en la que los signos de interrogación y de exclamación son dobles, es decir, que se ponen no solo al final de la frase, como se hace en el inglés, el francés o el alemán, por poner algunos ejemplos, sino también al principio. La historia de esos dos signos, el de exclamación y el de interrogación, es bastante antigua igual. El de admiración ya se veía en manuscritos latinos medievales y el de interrogación, según la Real Academia de la Lengua, se la debemos a los carolingios, esa dinastía de origen francés que dominó Europa occidental del siglo VIII al siglo X. La cosa es que en sus orígenes ambos signos solo se utilizaban al final de las frases y lo del doble signo es relativamente nuevo. Después de muchos debates entre académicos, se llegó a la conclusión de que el signo de interrogación final no era suficiente. Y lo que decían es que era necesario marcar desde el principio el tono con el que se debía leer, bien fuera preguntando o exclamando. Así que en 1753 los académicos tomaron una decisión histórica. El mismo signo de interrogación que ya existía para cerrar las preguntas se iba a invertir y a utilizar para empezar las preguntas. Hubo un pero, y es que al principio esta regla solo aplicaba para las frases largas. Pero claro, como era de esperarse, hubo confusión. ¿Qué tan larga debe ser la frase para tener el doble signo de interrogación? Así que cada uno lo interpretó a su forma hasta que en 1870 la Academia decidió ponerle orden a la cosa y estableció que todas las preguntas, largas o cortas, tenían que empezar con el signo de interrogación. El signo de admiración se demoró un poquito más en llegar a los tratados de ortografía con el nombre de signo de exclamación. Digamos que su reconocimiento oficial como signo doble llegó al diccionario en 1884, pero fue hasta hace muy poco, en 2014, que la Real Academia decidió rebautizar el signo, ahora de exclamación y ya no de admiración, luego de que varios autores resaltaran que lo importante era su tono exclamativo. Un dato extra, cuando quieran combinar los signos de interrogación con los de exclamación, hay que tener en cuenta la simetría. Es decir, que los mismos que utilizan al principio estén en el mismo orden de los que pongan al final. Cuéntenos si ustedes son de los que utilizan los signos de exclamación y de interrogación tanto al principio como al final de las frases, o si por ahí de vez en cuando se les olvidan cuando están en redes sociales o en WhatsApp. Aquí siempre los estamos leyendo y recuerden que si quieren recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video, pueden suscribirse a nuestro canal. El quechua no es una lengua. Bueno, y este pequeño video me gustó mucho porque creo que es una cápsula como cultural, informativa, histórica, sobre por qué en el español sí utilizamos los dos signos, que usualmente pues lo olvidamos porque estamos bastante influenciados también, porque en el inglés pues solamente se utiliza el signo al final y hay quien dice, bueno, ¿por qué no en español? También se opta como por hacer, pues también por economía del lenguaje, pues hacer todavía quitar los signos del inicio. Pero recuerden que, bueno, pues gramaticalmente en el español eso no es posible, así que les pido que tengan muy presente el uso, ¿no?
de los signos de interrogación y de exclamación, no solo al finalizar sus oraciones en las que preguntan o exclaman, sino también al inicio de estas para evitar cualquier error, cualquier pues ahí cuestión, ¿no? Bueno, y de manera general, pues los invito a también a ver algunos videos de la BBC porque tienen como estas cápsulas bastante interesantes sobre el porqué de algunas cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues ya con esto cerraríamos nuestra primera sesión del bloque 2. Recuerden que estamos profundizando en la metáfora. En la siguiente sesión vamos a recurrir a la lectura de nuestros textos habituales para ya precisamente ir identificando como más metáforas, que yo creo que en este sentido, pues el que es más asiduo en esto de construcción de metáforas, pues es Gabriel García Márquez, ¿verdad? Porque él tiene el oficio de escritor, pero también hay metáforas interesantes en los textos de Malala y de Nelson Mandela. Bueno, recuerden que el formulario de asistencia aparecerá en el foro avisos y estará abierto por 24 horas para que ustedes puedan pues registrar su asistencia. Y les pido por favor que escriban su nombre completo en mayúscula y revisen que esté pues correctamente escrito, ¿de acuerdo? Y bueno, nos vemos en nuestra sesión síncrona del día viernes. Ojalá puedan hacer el ejercicio de la actividad autónoma, el de realizar una metáfora, para que nos compartan y compartamos entre todos y todas, pues, qué metáfora hicimos y el por qué establecimos, pues, estas semejanzas entre dos cosas, dos objetos, ¿no? Bueno, pues me dio mucho gusto saludarles, al menos aunque sea en grabación. Espero que estén muy bien y que estén iniciando la semana con mucha salud, mucho éxito, mucho ánimo. Espero que estén muy bien. Nos vemos el día viernes en nuestra sesión síncrona. No olviden registrar su asistencia. Gracias.